La creatividad se ha constituido en una herramienta útil en cualquier área de conocimiento, pero en el imaginario colectivo está especialmente asociada a las artes. Su importancia es tal que es premiada constantemente en áreas de trabajo como la publicidad, el diseño y, en el caso que nos ocupa, en el cine. Resulta cada vez más complicado descifrar los gustos del espectador, y si en algo parecen estar de acuerdo, es en la inclinación hacia productos novedosos. Por eso la creatividad se ha convertido en un área de estudio, incluso en materia obligada de pregrados, másters o doctorados. Hasta 1920, esta era estudiada como el arte o la ciencia que trata sobre las personas fuera de lo común. La creatividad hasta entonces solo era vista como una rama de la historia del arte, o como parte de un recuento anecdótico sobre algunos de los más importantes inventos y descubrimientos científicos. Basaba la mayoría de sus principios en las biografías de los grandes genios, pero no para emularlos o imitarlos, sino para ver lo lejos que estábamos de sus capacidades. Y algo de razón tendrían, pues bajo los parámetros actuales de educación han dejado de aplicarse gran cantidad de conocimientos, poniéndonos en la senda de un estudio cada vez más especializado. Pero lo importante al final no viene a ser cuántas cosas podamos hacer, sino el grado de creatividad que aportemos a ellas. Y es que ya se ha descubierto que esta puede ser una habilidad desarrollada y que no es privilegio de unos pocos elegidos. La creatividad es una capacidad humana que en mayor o menor medida todo el mundo posee. Las características aceptadas de la creatividad son la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y la originalidad. La fluidez es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado. La flexibilidad es la variedad de las ideas producidas en donde se abordan los problemas desde diferentes ángulos. Y la elaboración se refiere a la factibilidad de que las ideas inventadas sean realizables, mientras que la originalidad es la característica que define la idea, el proceso o el producto como algo único o diferente. Desde esta perspectiva analizaremos uno de los elementos en la historia del lenguaje audiovisual con una fuerte aceptación como forma creativa, el plano secuencia. Por tener un amplio campo de análisis en cuanto al uso de esta planimetría en infinidad de películas, solo diremos que el valor creativo de este tipo de planos yace principalmente en la dificultad técnica para realizarlos. Solo hace falta ver un ejemplo actual, en este detrás de cámaras de una de las escenas de la serie Killing, dirigida por Michel Gondry. Clear 1. Clear 2. Ricky, clear 3. And camera. En el plano secuencia podemos diferenciar dos formas de creación, aquellos que están realizados en una toma real y aquellos que aparentan ser una toma. Hitchcock se enfrentó al primero, al querer adaptar una antigua obra de teatro de 1929 que se desarrolla en un solo set. Su deseo de filmarla como una aparente escena continua se ve truncado ante la incapacidad de filmar rollos de más de 10 minutos de duración, tiempo después del cual se debe cambiar la bobina de las aparatosas máquinas de 35 milímetros con las que se rodaba en 1948. La solución del director fue dar la apariencia de una escena continua, que en realidad es una sucesión de secuencias de 10 planos, para una duración total de 77 minutos, aplicando los cortes sobre superficies oscuras, escondiendo la cámara detrás del vestuario de los actores, en realidad realizando pequeñas transiciones que esconden los cortes, generando esta sensación de continuidad temporal. Pero una idea creativa suele venir con inconvenientes. Para el caso vamos a hacer una nueva diferenciación al distinguir a la creatividad como el concepto, la idea en sí, y a la innovación como el proceso para llevarla a buen puerto. En el caso de la soga, una vez superado el tema de dónde y cómo realizar los cortes, la innovación se abre paso para determinar el camino, o mejor, iluminarlo, pues cada rincón de la escenografía debe estar dispuesto a recibir la cámara. Para esto se incluyó como fondo, detrás del gran ventanal de la sala de estar, una maqueta de Nueva York en miniatura y un telón ajustable, que permite mostrar el paso del tiempo a través de los diferentes colores del cielo, como en un ciclorama. Una reproducción exacta en miniatura de casi 35 kilómetros de horizonte de Nueva York, iluminado por 8000 ampolletas incandescentes y 200 carteles de neón que varían la iluminación a lo largo de la cinta, mostrando cómo va cambiando el color del cielo hasta que llega la noche. Debido al gran tamaño de la cámara y para facilitar su movimiento, se construyeron los muros de manera que permitieran su fácil desmonte y desplazamiento.
aceitados sobre rieles, se pueden mover a medida que los actores se trasladan por el escenario, algo que por otro lado genera grandes problemas al equipo de sonido, el cual tuvo que hacer repetir muchas de las líneas a los actores, que de por sí ya debían recordar más de 11 hojas de diálogos por secuencia. A pesar de todas estas novedades técnicas, la cinta fue recibida con recelo en su estreno, en parte por su temática, que a estas alturas aún no hemos develado, y solo ha sido con los años que se le ha dado un puesto de relevancia en la historia del cine por sus aportes creativos, hasta ser considerada hoy en día como una película de culto. Sin llegar aún a este estatus, El arca rusa, del director Alejandro Chukurov, se ha puesto en el centro del análisis fílmico, en parte por ser el largometraje filmado ininterrumpidamente más extenso de la historia del cine, una continuación del ejercicio de Hitchcock. Sin embargo, ya hemos saltado 54 años en la historia de la cinematografía desde nuestro anterior ejemplo, y lógicamente la tecnología ha avanzado de gran manera. Pero el gran cambio está en el paso de la materialidad fílmica a la digital. Los obstáculos que tuvo Hitchcock están ampliamente superados con el uso de cámaras más pequeñas, gracias a la invención del CCD. La movilidad ha mejorado sustancialmente ante la posibilidad de usar los estabilizadores de imagen, que nacen desde el año 76. Todos estos aportes a la técnica permiten nuevos direccionamientos en términos de estilo que llevan a los directores a pensar en sus recombinaciones, asumiendo esto como una posición creativa. En cuanto al desarrollo de su original forma narrativa, la película enfrenta a un narrador utilizando la voz del director y un personaje llamado El extranjero, cuya presencia nos guía por el Palacio de Invierno, la residencia oficial de los zares de Rusia, ahora convertida en museo, en donde interactúan con personajes relevantes en la historia del país en diversos periodos de los 3 siglos de historia del palacio. Técnicamente, El arca rusa es la primera película en formato de alta definición sin comprimir, utilizando una cámara Sony HDW F900, y la primera película comercial sin editar, realizada en un solo plano de 95 minutos que se guardó en un disco duro con modificaciones. La toma fue ejecutada por el operador de Steadicam Tilman Butner. Kurz vor dem Eintritt in den großen Ballsaal, körperlich so am Ende, ich hatte Schmerzen in der Leistengegend. Es haben sich einfach Muskeln gemeldet, die ich vorher noch nie gespürt habe in meinem Leben. Ich wusste nicht, dass dort an dieser Stelle Muskeln existieren. Und ich dachte, ehe ich mir jetzt größere Probleme zuziehe und nie wieder diesen Beruf des Steadicam-Operators ausführen kann, hänge ich das Steadicam ein, stelle es ab und sage, ich kann nicht mehr. Con un equipo que recorrió 33 habitaciones del museo, más de 2 kilómetros, en donde se distribuyeron alrededor de 800 actores, 3 orquestas, 22 asistentes de dirección, todos marcando a cada paso la entrada y salida de los actores. Las dificultades en la innovación para crear esta película no resultan muy diferentes a las que enfrentó Hitchcock, con el añadido de tener que realizar la coreografía en un solo día de rodaje. Se realizaron 4 intentos para completar la toma larga. Si un actor olvidaba sus líneas, si alguien no seguía sus pistas, o si el equipo técnico se entrometía en el camino de la cámara, todo se arruinaría y habría que empezar de nuevo. Las primeras 3 tomas tuvieron que detenerse por errores cometidos, pero el 4º intento fue completamente exitoso. Igual que en el ejemplo de Hitchcock, esta película contravierte la estética del montaje y abre el camino de discusión a una estética de la continuidad, evocada por las nuevas formas tecnológicas, formas aún en desarrollo y que nos permiten ampliar los límites de la creatividad y la innovación. Я не хочу экспериментировать со временем. Мне нужно прямое время, мне нужно перенесение времени прямого на киноэкран. Я не хочу его резать, я не хочу его сокращать. Пусть оно будет такое, какое оно есть.